se da por salmonela. Bueno, en el diagnóstico nos vamos a basar en tres pilares: en la historia clínica detallada, en la exploración física y en las exploraciones complementarias. En la historia clínica detallada podemos a poder conocer aspectos importantes del paciente como el tiempo de evolución de la diarrea, las características que tienen las deposiciones, la sintomatología que tiene el ambiente familiar en el que se desarrolla y la diuresis. Además, también en esta historia vamos a poder aproximarnos a la etiología de estos, ya que vamos a saber si es una diarrea enteral, parenteral, vírica o bacteriana. Por ejemplo, cuando la diarrea es por virus, lo general es que las deposiciones van a ser acuosas, se van a acompañar de vómitos, mientras que las bacterias suelen afectar más al colon, siendo más frecuente que cuando es por causa de bacterias va a presentarse dolor cólico, haber heces sanguinolentas y con moco. En la exploración física, el mejor indicador que tenemos es la deshidratación, que es la pérdida ponderal, y lo clasificamos de la siguiente manera. Pérdidas menores del 3% es una deshidratación leve, entre el 3 y el 6% moderada, y pérdidas superiores al 6% ya se considera grave. Al no disponer usualmente del peso previo del paciente, debemos estimar el grado de deshidratación mediante signos y síntomas clínicos. En el caso de nuestro país, nos basamos en la guía de atención integrada a enfermedades prevalentes de la infancia, que ya les voy a explicar posteriormente. Y bueno, respecto a las exploraciones complementarias, la mayor parte de las veces no es necesario realizar un tipo de exploración complementaria, ya que suele ser suficiente la historia clínica y la exploración física que le realizamos al paciente. Solo cuando ya tenemos deshidrataciones graves o que requieren ya algún ingreso hospitalario, vamos a indicar alguna exploración complementaria, como podría ser una analítica sanguínea, gasometría, análisis de orina, entre otros. En sí no existe un tratamiento específico, pero los objetivos fundamentales del tratamiento va a ser reponer la pérdida de líquidos y mantener una correcta hidratación mediante la rehidratación oral, y también mantener el estado nutricional del paciente con un adecuado aporte calórico y una introducción precoz a la alimentación normal. Bueno, en base a la IEPI vamos a basar el tratamiento según el grado de deshidratación que esté cursando el paciente. Por lo tanto, aquí vamos a evaluar, clasificar y decidir y tomar decisiones. Si vemos que el paciente no tiene signos para clasificarlo como una deshidratación grave o como deshidratación, aquí diríamos que este paciente no está presentando deshidratación, por lo tanto vamos a aplicar el plan A, vamos a indicar a la madre cuándo debe regresar de inmediato y vamos a citar a consulta de seguimiento 5 días después del niño. El plan A se basa en tratar la diarrea en casa. Aquí debemos enseñar a las madres las 4 reglas del manejo de la diarrea en las casas, que es darle más líquidos de lo habitual, todo lo que el niño acepte, dar suplementación con zinc, continuar con alimentación al niño e indicar los signos de alarma para regresar de inmediato. Bueno, lo primero es que al niño debemos darle más líquidos de lo habitual. Al padre o madre debemos darle ciertas instrucciones. Por ejemplo, si el niño o la niña están recibiendo el seno, hay que decirles que deben darle el seno con más frecuencia y por más tiempo cada vez. Y si el niño está recibiendo exclusivamente leche materna, también deberíamos darle agua limpia o solución de sales de hidratación oral, usando usualmente las que son de baja osmolaridad. Estas sales contienen un poco menos de sodio, contienen menos glucosa que las tradicionales. Ya, también es importante que si la niña o el niño recibe alimentación complementaria, podríamos administrar líquidos como agua limpia, sopas, agua de arroz, agua de canela, entre otras, y también soluciones de rehidratación oral. Bueno, también es importante que se le debe mostrar a la madre o a quien esté al cuidado del niño la cantidad aproximada de los líquidos que debemos dar en casa, además de los líquidos que habitualmente ya le suele dar. En los menores de 2 años se le debe dar de 50 a 100 mililitros después de cada deposición acuosa, y en los mayores de 2 años de 100 a 200 mililitros después de cada deposición acuosa. También es importante que le expliquemos a la madre que deben dar frecuentemente pequeños sorbos de líquidos en una taza, y si el niño llegara a vomitar, se debe esperar 10 minutos y luego se debe continuar con estos sorbos. También es importante dar suplementación con zinc a partir de los 2 meses de edad, ya que la suplementación con zinc va a disminuir los episodios de diarrea aguda en 6 a 12 horas. Aquí se le debe explicar a la madre cuánto le vamos a dar de zinc según la edad que tenga el paciente. Si tiene de 2 a 5 meses, le vamos a dar 10 miligramos, es decir, media tableta, y si es en jarabe, le vamos a dar 2.5 mililitros. Y en los mayores de 6 meses, le vamos a dar 20 miligramos, que sería ya una tableta, y si le estamos administrando jarabe, sería 5 mililitros. Bueno, aquí de igual manera se debe continuar alimentando al niño. Por lo tanto, si están lactando, se debe apoyar a la lactancia materna, exclusivamente si es menor de 6 meses y prolongada si es mayor de 6 meses. En niños o niñas mayores se debe continuar con la alimentación habitual de esta, dando alimentos que le apetezcan al niño. También se debe evitar alimentos muy dulces, que sean grasosos o que estén muy condimentados.
Aquí se debe recomendar a la madre agregar una comida adicional al día por una semana después de finalizar el episodio de diarrea. Es muy importante también enseñar a la mamá que después de este periodo de diarrea no debe darle al niño ni colas, ni dulces, ni jugos comprados. También es importante a las madres indicarles los signos de alarma para regresar de inmediato, que en este caso es que si la niña o el niño tiene diarrea, debe regresar si ve presencia de sangre en las heces y si el niño comienza a beber muy pocos líquidos. Bueno, ya consideramos que existe una deshidratación cuando en el paciente vamos a ver dos de los siguientes síntomas. Es decir, va a estar intranquilo, va a estar irritable, vamos a ver la presencia de ojos hundidos, bebe ávidamente, con sed, va a tener signo del pliegue cutáneo, es decir, la piel vuelve lentamente al estado anterior. Aquí ya vamos a administrar el plan B, le vamos a dar 5 por 14 días y vamos a indicar a los padres igualmente cuándo deben regresar. También si el niño tiene alguna otra clasificación grave o algún riesgo ya social, se debe referir urgentemente al hospital. Bueno, en sí, ¿en qué va a coincidir el plan B? Debemos tratar la deshidratación con un suero de rehidratación oral. Bueno, ¿en qué consiste? Consiste en administrar durante 4 horas en los establecimientos de salud la cantidad recomendada de suero de rehidratación oral. Y esto nos vamos a basar en el peso del paciente y en la edad. Ya, si el peso del paciente es menos de 6 kilogramos o tiene menos de 4 meses, le vamos a dar de 200 a 450 mililitros. Si pesa de 6 a menos de 10 kilogramos o tiene de 4 a 11 meses, le vamos a dar de 450 a 800 mililitros. Si pesa de 10 a menos de 12 kilogramos o tiene 12 meses o menos de 2 años, le vamos a dar de 800 a 960 mililitros. Y si pesa de 12 a 19 kilogramos y tiene de 2 a 5 años, le vamos a administrar de 260 a 1600 mililitros. Aquí también debemos saber que si no conocemos la edad del paciente o el peso, le debemos calcular multiplicando el peso del niño por 75, ya por lo que le vamos a dar de 50 a 100 mililitros por kilogramo en 4 horas. Al igual que en el plan A, aquí a los padres se les debe mostrar cómo preparar y administrar las soluciones de sales de hidratación oral. Y después de 4 horas vamos a volver a reevaluar al paciente, vamos a volver a clasificar la deshidratación y en base a esto vamos a ver si el paciente ya puede irse a la casa y continuar con el plan A. Y si ya es adecuado, también debemos aquí comenzar y alimentar al niño según la tolerancia de este. Y finalmente la deshidratación grave. Aquí cuando el paciente presenta dos de los siguientes síntomas. Si ya lo vemos al paciente letárgico, está inconsciente, tiene los ojos hundidos, bebe mal o no puede beber y tiene el signo del pliegue cutáneo cuando la piel ya se vuelve muy, muy lentamente a su estado anterior, aquí ya vamos a dar el plan C. Esto es muy importante que lo administremos en la unidad de salud y si ya tiene una clasificación muy grave, igualmente es importante referirlo. Aquí en este plan es muy importante dar un antibiótico apropiado en caso de que la diarrea sea por cólera en las zonas endémicas. Por lo tanto, aquí sí se puede dar una dosis única, tan pronto como sea posible en las niñas o niños que tienen deshidratación grave o moderada, le podemos dar doxiciclina, ciprofloxacina o acitromicina. Y aquí ya el manejo que vamos a tener de esto es si el niño está en capacidad de administrar líquidos, vamos a ver si sí está en capacidad, comenzamos a dar líquidos intravenosos inmediatamente, lo vamos a vigilar constantemente. Si no hay esto, debemos ver si hay un lugar cerca donde se lo pueda administrar el tratamiento intravenoso. Si sí hay, se lo refiere urgentemente del centro de salud y si no está, debemos ver si podemos nosotros hacer uso de sondas nasogástricas, si las sabemos usar. Si sí las sabemos usar las sondas nasogástricas, podemos iniciar la rehidratación de esta manera, dando 20 mililitros por kilogramo por hora en 6 horas y evaluamos al niño cada una a 2 horas. Vamos a ver si el niño está vomitando, si está tolerando los líquidos. Y si la hidratación no mejora, aquí ya es muy importante que debemos referirlo para que el niño reciba tratamiento intravenoso. Y si no sabemos colocar sondas nasogástricas y el niño no puede beber, es muy importante que lo refiramos. Bueno, la diarrea del viajero también es una enfermedad importante que suelen padecer las personas que viajan frecuentemente, sobre todo los que lo hacen desde países más desarrollados a países en vías de desarrollo. Usualmente África y el sudeste asiático son donde más casos vamos a ver que se da de diarrea del viajero. Se estima alrededor que entre el 10 y el 40% de las personas que hacen un viaje de 2 semanas van a presentar esta diarrea del viajero y, bueno, en sí, ¿cómo se va a definir? Se va a definir como una producción de más de 3 deposiciones que no están formadas, es decir, van a estar líquidas al día y se acompaña de dolor abdominal, náuseas, vómitos e inyección abdominal. Los síntomas suelen aparecer durante el viaje debido al tiempo de incubación de algunos de los agentes etiológicos. También se debería incluir
cuando la enfermedad diarreica ocurre hasta 7 días o 10 días después de que se regresa al país de origen del viaje. En la mayor parte de las... Bueno, aquí también es muy importante qué vamos a hacer en estos pacientes. Lo primero va a ser la prevención. Por lo tanto, aquí debemos indicarles que antes de viajar deben vacunarse en centros de vacunación internacional, siendo principalmente para la hepatitis B, la fiebre tifoidea y la cólera, ya que esto es recomendable que antes de que realicen los viajes deberían asistir, porque estas son las principales causas de diarreas que podríamos prevenir con vacunación. Se recomienda comer únicamente en estos pacientes que coman alimentos cocinados, eviten alimentos crudos, que coman fruta, que sea siempre pelada y tomen siempre bebidas embotelladas, té caliente y el café se considera habitualmente seguro. Las ensaladas y también que cuando coman alimentos cocinados que no estén tan condimentados o con bastantes especies. Ya. Respecto al tratamiento, si ya se llegara a padecer una diarrea del viajero, la hidratación es muy importante, ya sea con agua, con soluciones de hidratación oral, y también es muy importante el uso de loperamida. Y cuando se debería ya que consulte con el médico es cuando ya vemos que estos pacientes tienen una fiebre persistente, están con escalofríos, tienen un dolor abdominal importante, van a presentar una imposibilidad para ingerir líquidos, tienen sangre persistente en heces y no mejoran con el autotratamiento. Gracias. Gracias, Doc, estuvo muy bien. Por favor, el siguiente grupo. Doc, Sigo ayúdeme yo. con su apellido. La Doc que acaba de Solís. exponer. Solís. ¿Perdón? Solís. Solís. Lisette Solís. Listo, mi Doc, gracias. Liz, tal vez me puedes permitir compartir, por favor. Ya, ahorita te dejo. Ya. Listo, entonces yo les voy a hablar acerca de las mordeduras de perros. Soy mero Ariana. Entonces, vamos... Ay. Ahí sí. Ya, entonces, ¿qué es una mordedura? Pues una mordedura es una herida o una punción que esta es realizada por los dientes o cualquier parte de la boca de un organismo vivo. En este caso, pues, por el perro, por el can. Ya. Entonces, según datos epidemiológicos, las mordeduras de los perros representan alrededor del 80% de todas las mordeduras por organismos vivos. El 82% de estas mordidas son por perros que son conocidos de la víctima, es decir, pueden ser perros del vecino, perros de algún familiar o incluso hasta los propios canes. Entre ellos, hablando del sexo, pues los machos son los que tienen un predisponente mayor a morder y también en ciertas razas como los pitbull, rottweiler, los chow, husky siberiano, pastor alemán, que son como que los más prevalentes. Donde generalmente los perros muerden en los niños menores de 5 años, por lo general en cabeza y cuello de estos. Y en personas adultas, brazos, troncos, las extremidades que son las que utilizan como defensa. Listo. Los patógenos que nosotros podemos encontrar en los microorganismos que se encuentran en la microbiota oral del perro, por lo general son estos que están puestos en esta diapositiva: la Pausterella, el Staphylococcus, Streptococcus, las bacterias anaerobias, el Capnocytophagas, Canimorsus, Conibacterium, el Legionella, bueno, todas las que encontramos en este apartado. ¿Cuál es el enfoque que nosotros debemos darle al paciente con mordedura de perro? Pues aquí es importante que una vez que ya se ha asegurado la estabilidad hemodinámica
y la clínica del paciente que ha sido víctima de una mordedura, procedemos a elaborar una historia clínica que esté bastante detallada, haciendo énfasis en que podamos obtener datos que nos permitan identificar los factores que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar alguna infección polimicrobiana o también una infección causada por el virus de la rabia. Entonces, entre ellas, pues, podemos nosotros ver estos factores como enfermedades crónicas, si existe o no edema crónico de las extremidades e inmunosupresión, perdón, si el paciente tiene diabetes mellitus, si tiene lupus eritematoso sistémico, alguna prótesis, también si el paciente tiene disfunción hepática. Entonces, todo esto debemos indagar. También deben indagarse datos como la hora en la que ocurrió la mordedura, si esta mordedura fue o no provocada por la víctima, también el estado de salud y la vacunación del animal. Esto es muy importante, poder pedirle al familiar o a la propia víctima que si el CAN, si es conocido, pues sí tiene su carnet de vacunación. Y también, pues, conocer el paradero del animal después del incidente ocurrido. Entonces, también es importante poder conocer del paciente si él ha sido vacunado contra el tétano, si tiene algún tipo de alergia o exposiciones previas a la rabia. Listo. En el examen físico debemos evaluar el sitio anatómico o sea, donde ocurrió la mordedura en el cuerpo de la persona, el tipo de herida, es decir, si esta fue una laceración, una punzación, abulsión o aplastamiento, y también la extensión de la misma. Entonces, como ya les comentaba al inicio, debido a la estatura, las heridas en los adultos van a suceder como en el cuerpo, más bien en tronco, en extremidades más que todo, pero en las poblaciones pediátricas esto ya es un poco más crítico porque el CAM busca morder cabeza y cuello. Entonces, muchas veces estas heridas también comprometen bastante lo que es la cara, afectan labios, nariz, también los carrillos. Y pues un dato importante aquí es que la principal causa de muerte en los niños menores de 10 años, causada por alguna mordedura de perros, son por lesiones, hemorragia causada por lesiones carotídeas. Entonces, por eso se debe dar una reanimación inicial. Ya. El manejo inicial que nosotros debemos dar frente a una mordedura de perro, primero es la limpieza de la herida. Todas las mordeduras o arañazos que podamos nosotros encontrar deben lavarse profusamente con agua y jabón. Preferiblemente utilizar el jabón de lavar la ropa, es decir, como que el jabón azul. O también, bueno, en la bibliografía que yo consulté decía detergente, pero no sé, creo que solamente me quedaría con el jabón. Y dejar esta zona enjabonada más o menos por unos 5 minutos y luego enjuagar con abundante agua, es decir, agua a chorro, y repetir esto por 3 veces. También se mencionaba que utilizar agentes virucidas de tipo amonio cuaternario, como soluciones yodadas, alcohol o agua oxigenada, suministrarlas de manera temprana después de que ocurría esta mordedura. ¿Por qué? Porque esto nos disminuye el riesgo de infecciones por el virus de la rabia. Y también puedes hacer el lavado prolongado con agua corriente. Esto nos ayudaba bastante. También pues debemos descartar la presencia de piezas dentarias del animal que estén alojadas en el sitio donde ocurrió la mordedura. Ya pues, ¿por qué? Porque esto aumenta el riesgo de que ocurra alguna infección. Y en lo posible se debe intentar desbridar los tejidos necróticos o desvitalizados y las heridas deben ser cubiertas con apósitos estériles. Ya. El cierre de la herida, pues
existen muchas recomendaciones con respecto a si conviene o no cerrar o no las heridas por mordedura de perros. Entonces, aquí se recomienda un cierre primario utilizando una sutura, pero en este caso, si estas heridas, estas mordeduras, no tengan más de 8 horas de evolución y solo si estas son en la cara. Entonces, también las heridas puntiformes, heridas que tienen aspectos infecciosos y heridas que tienen más de 24 horas de evolución, estas tendrán un mejor resultado con un cierre primario tipo tardío o un cierre más bien en segunda intención. Entonces, pero siempre debemos recordar que depende del compromiso y las características que podamos observar de las heridas. Algunas de estas heridas se van a beneficiar de la revisión quirúrgica entre 24 y 48 horas después de que ocurrió este tipo de lesiones. Y bueno, también cabe recalcar que nos hablaba, la literatura también habla de otro punto que es la inmovilización, que nos dice que toda extremidad que está comprometida con una herida causada por la mordedura de un perro, que ésta pues tenga un potencial foco infeccioso donde tenemos edema o riesgo de que se desarrolle un edema, esta debe ser inmovilizada y ya. Ya. Entonces, ¿a qué pacientes yo puedo administrar un antibiótico profiláctico? Pues, de momento, los datos en realidad para el uso o sea, administrar antibiótico profiláctico son bastante bajos, pero en pacientes que no tienen factores como factores de riesgo a que ocurra una infección, porque ya les dije, sí, debemos como que ver todo el cuadro de la salud del perro, las vacunas y todo el riesgo que podamos encontrar. Pero también es algo que la literatura nos menciona, es que para pacientes alérgicos se puede dar penicilina, pero si tenemos pacientes alérgicos a esta, se puede administrar doxiciclina como a dosis de 200 miligramos por día y excepto en niños y en mujeres embarazadas. Entonces, voy a pasarle. Ya. También nos hablaba un poco en la literatura sobre el esquema de vacunación. Este es importante porque podemos tener un riesgo a tétanos en estas heridas. Y pues, en este caso, y también, bueno, riesgo a que la persona que fue, o sea, la víctima, sea, esté expuesta también a un riesgo de rabia. Entonces, para el esquema de vacunación contra la rabia, en ella, pues, se recomiendan vacunas antirrábicas que sean líquidas o liofilizadas, que tengan más o menos de 2,5 unidades internacionales por dosis. Y entonces, que estas sean bien refrigeradas. Y entonces, ¿esto dónde se lo aplica? En algunos artículos mencionaba que esta iba a ser aplicada en el glúteo. ¿Por qué? Porque existía un riesgo, o bueno, se recomendaba que la realizáramos en el glúteo porque existía un riesgo bastante alto a que esta fuera administrada de manera equivocada en el tejido adiposo en vez de que fuera en el tejido muscular. Entonces, y bueno, pues también también se administra el toxoide, o sea, la vacuna del tétano. ¿Por qué? Porque pues recordemos que esta es una herida. Entonces, las heridas tienen un alto riesgo a que estas puedan infectarse. Entonces, por eso se administra el toxoide tetánico. Y eso es todo, gracias. Gracias, Doc. ¿Quién continúa, por favor?
Ya, Doc, pero ya mismo en 5 minutos se cierra la reunión. No sé si les mando otro link o comparto nomás. Doc. Ay, perdón. Hagamos otro link para empezar nuevamente, ¿ya? Ya. Bueno, entonces continuando con los temas de mordedura, en este caso vamos a hablar de mordeduras de gato. Pásale, por favor. Entonces, a forma de generalidades, bueno, Ari ya explicó básicamente qué eran las mordeduras, y en cuanto a las mordeduras de gato, estas van a representar aproximadamente el 10% de las heridas en general de mordeduras de animales, y ocurre con mayor frecuencia en mujeres adultas. Algo importante dentro del tema me espera un ratito porque tengo que admitir a las personas. Voy a ser alguien co-host ya. Espérenme un ratito. No sé cómo se hace. Bueno, no importa. No sé si ya les acepté. Bueno, continuando con el tema, como les decía, las mordeduras de gato van a ser más frecuentes en mujeres adultas, y es importante mencionar que estas mordeduras van a tender o representan como un riesgo mayor en relación a las mordeduras de perro, son susceptibles de infecciones. Decía en la literatura que se debe a que este tipo de heridas se pueden categorizar como una herida punzante. Ahora, en cuanto al riesgo de infección, hablando como en porcentajes, mencionaba que las mordeduras de gato representan un riesgo de infección del 28 al 80% del total de mordeduras de gato. Esto básicamente protagonizado o provocado por patógenos como la Pasteurella multocida y la Bartonella gensalae. Pásale, por favor. En cuanto a los factores de riesgo que van a aumentar el riesgo de infección, mencionaba que se va a aumentar en pacientes que presenten inmunosupresión, en mordeduras que involucren las manos o los pies, en mordeduras que comprometan que comprometan algún tipo de vena o arteria, y mordeduras cerca de una articulación. Además, como les mencioné, las heridas de gato van a ser como un principal factor de riesgo en cuanto a infección, debido a que se asocian con heridas punzantes profundas. En cuanto a la presentación tardía, mencionaba que mayor o igual a 12 horas tras la mordedura en extremidades, o mayor o igual a 24 horas tras las mordeduras en cara. Pásale, por favor. En cuanto a los patógenos relacionados, la microbiología relacionada en cuanto a heridas por mordeduras de animales, van a incluir aquellas que se encuentren evidentemente en la flora oral del animal que provoca la mordedura, en este caso el gato, y más asociadas a esta, como les mencioné, estaba la Pasteurella multocida, la cual se iba a aislar aproximadamente en un 50% de las heridas por mordeduras de perro, pero un 75% en el caso de mordeduras de gato. En cuanto al periodo de incubación de este patógeno, iba a ser de 1 a 3 días. Por otra parte, tenemos a la Bartonella, en la cual la Bartonella, en la cual aquí igual iba a estar bastante asociado en cuanto a la mordedura de gato. Sin embargo, también se mencionaban otras formas de transmisión, como por ejemplo los arañazos, la exposición. Mencionaba que la más común igual era la exposición a las pulgas de estos animales, de los gatos, y el contacto con la saliva del gato a través de una herida.
abierta. En cuanto al periodo de incubación de este patógeno, iba a ser de 7 a 14 días. También se presentaban otros microorganismos relacionados en cuanto a la microbiología, en el caso de mordeduras de gato, que van a ser anaerobios, como por ejemplo especies bacteroides como mencionaban a la Prevotella, el Peptostreptococo y entre otros. Ahora, dentro de este contexto de patógenos asociados a las mordeduras, es importante mencionar que las muestras obtenidas en el momento de desbridar las heridas infectadas deben enviarse a cultivos para poder realizar un tratamiento antibiótico especializado en cuanto al patógeno que se presente asociado a la herida infectada. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la evaluación clínica, en el caso de, bueno, va a ser básicamente o bastante parecida a las mordeduras de perro. Sin embargo, como que datos adicionales a esto, podríamos mencionar que las mordeduras de gato generalmente van a ocurrir en las extremidades. Estas van a ser heridas que tienden a penetrar profundamente y con un mayor riesgo de infección profunda, que van a provocar abscesos, artritis sépticas, osteomielitis, tendosinovitis, bacteriemia o infecciones o incluso infecciones necrotizantes de tejidos blandos. Ahora, en cuanto a la intervención que se le debe dar, hay que evaluar o hay que evaluar cuidadosamente cómo se encuentra la herida, asegurando primero que el paciente esté hemodinámicamente estable. Se debe tomar en cuenta el lugar en donde está la mordedura, y adicional a esto, igual es importante evaluar cuidadosamente si existe un material extraño o, como mencionó igual Ari, como alguna pieza dental del animal, en este caso el gato. Ahora, siguiente, por favor. Ahora, en este contexto es igual importante, tomando en cuenta que vamos a tener un riesgo de infección en cuanto a las mordeduras de gato, tomar en cuenta cuando que podemos tener heridas infectadas, tanto superficiales como profundas. En cuanto a las superficiales, vamos a tener, por ejemplo, celulitis con o sin absceso, y en cuanto a las profundas, vamos a tener abscesos, artritis séptica, osteomielitis, tendosinovitis o infecciones necrotizantes de tejidos blandos. En cuanto a las manifestaciones de heridas infectadas superficiales, podemos ver que se puede manifestar con fiebre, sensibilidad, eritema, hinchazón, calor. Y además también se puede presentar un absceso superficial asociado, que se puede presentar como un nódulo doloroso, eritematoso y fluctuante. En cuanto a las heridas profundas, además de los signos que presentan las superficiales, también vamos a tener un dolor persistente o progresivo por varios días después de la lesión inicial, dolor al movimiento pasivo, dolor desproporcionado en cuanto al examen, a los hallazgos en el examen, crepitaciones, hinchazón en las articulaciones y enfermedad sistémica. Pásale, por favor. Ya, ahora algo también importante en cuanto a la evaluación, antes de seguir con el tratamiento, es importante mencionar que en cuanto, por ejemplo, a las pruebas de laboratorio, estas únicamente se deberían tomar en cuenta o se deben reservar en pacientes con heridas por mordeduras infectadas, y no es como algo que se pida de forma rutinaria en cuanto si tenemos un paciente con una mordedura de gato. Ahora, podríamos encontrar en las pruebas de laboratorio, algo que podríamos encontrar sería leucocitosis y marcadores inflamatorios. Y de igual forma, en cuanto a los exámenes de imágenes, estos no son necesarios en cuanto a las mordeduras superficiales y que no van a estar infectadas, evidentemente. Ya, ahora, en cuanto al tratamiento, básicamente esto se va a reducir en el cuidado local de la herida, la extracción de un cuerpo extraño en caso de presentarlo, la profilaxis antibiótica, profilaxis contra el tétano y profilaxis contra la rabia. Esto igual adaptándose a las necesidades de cada paciente.
Pásale, por favor. De forma, no sé, no, pásale, esa no es. Ajá, es ahí. Ya, en cuanto al manejo de heridas, aquí el tratamiento, bueno, aquí vamos a tener como un cierto, no pasos, pero por ejemplo, lo que se debe asegurar, por ejemplo, en cuanto al tratamiento inicial o adecuado de la herida en caso de una mordedura es, por ejemplo, primero controlar el sangrado, entonces se debe realizar se debe aplicar presión directa sobre la herida que sangra activamente. Posterior a esto, como ya vimos en la anterior exposición, es igual importante la limpieza de la herida con agua y con jabón o con alguna solución iodada o algún otro tipo de solución antiséptica. También es importante, por ejemplo, la bibliografía en la que yo encontré la información, mencionaba que se podía proporcionar anestesia local, seguida de irrigación con solución salina estéril para la eliminación de desechos macroscópicamente visibles. Y las heridas por mordeduras que clínicamente no se van a ver como infectadas, no se deben realizar cultivos y los resultados no van a predecir una infección posterior. Luego de esto, hay que volver a examinar cuidadosamente ya la herida limpia para determinar si es necesario un cierre de la herida o no. Ahora, es importante mencionar que, como les dije, las heridas las heridas por mordeduras de gato se van a clasificar como una herida punzante y dentro de la bibliografía se mencionaba que las heridas punzantes no se deben cerrar. Sin embargo, van a haber ciertos puntos o ciertas características en las cuales se deban cerrar, como por ejemplo si son heridas en cara o que presenten algún compromiso estético. Pásale, por favor. Bueno, no, regrésale nomás. Ya, antes de eso, como les mencioné, en cuanto a las características para que una herida se deje abierta o no, se recomendaba que las mordeduras se deberían dejar abiertas para que se cicatricen eventualmente. Entonces, en circunstancias, por ejemplo, como las que mencioné, que tienden a infectarse, se debería considerar el dejar abierta la herida. Por ejemplo, en lesiones, en heridas punzantes, evidentemente en las heridas por mordeduras de gato que tienden a cumplir con esta característica, exceptuando, como les dije, las heridas faciales, también heridas con más de 12 horas, heridas que involucran manos o pies, heridas igual en pacientes con éstasis venosas. En todos este tipo de heridas que tienden a esto, sí se debería el considerar dejar, no realizar un cierre primario. Pásale ahora sí, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento o a la profilaxis, no al tratamiento, sino a la profilaxis antibiótica, aquí hay ciertas circunstancias en las que se va a justificar el uso de profilaxis antibiótica. Entonces, la literatura mencionaba que se va a realizar profilaxis con antibióticos en heridas clínicamente no infectadas y en aquellos pacientes que presenten factores de riesgo para infección, como ya les había mencionado antes. Ahora, en cuanto al régimen en cuanto al régimen de profilaxis antibiótica preferido, se debe, como que nosotros debemos orientarnos a elegir un antibiótico que sea de gran espectro, que tenga gran cobertura. Entonces, en este caso, la bibliografía mencionaba que el de elección iba a ser la amoxicilina más ácido clavulónico con una dosis de 875 a 125 miligramos 2 veces al día en el caso de los adultos y en niños de 22,5 miligramos por kilogramo, tomando en cuenta como el componente de amoxicilina 2 veces al día, máximo 875 miligramos de amoxicilina y 125 miligramos de ácido clavulónico por dosis. También se mencionaban ciertas alternativas en cuanto a la profilaxis antibiótica. Por ejemplo, se mencionaba a
a la doxiciclina, al trimetoprim sulfametoxazol, penicilina y cefuroxim. Pásale, por favor. Y eso sería todo por la exposición de hoy. Gracias, Doc. ¿Quién sigue, por favor? Me toca mi Doc. Mordeduras humana. Mordedura humana. Preséntale, por favor. Ya. Entonces, bueno, aquí les puse una fotografía de Ted Bundy porque gracias a él cobró importancia las mordeduras en humanos, ya que en la mordedura de su víctima se pudo encontrar la compatibilidad con la forma de su dentadura. Entonces con él fue el primero en identificar en los años 90, 80, en identificar la relación, la relación causal, en este caso la mordedura humana, y fue condenado a pena de muerte. Ted Bundy se llama. Más de 30 víctimas en mujeres. Pásale a la siguiente. Entonces, aproximadamente el 10 al 15% de las heridas de mordedura se infectan. Bueno, del 10 al 25% se infectan debido a múltiples factores. Entonces, bueno, el inóculo bacteriano de las heridas por mordedura, aquí como les puse, contiene hasta 100 millones de organismos por mililitro y se compone de hasta de 190 especies diferentes. Ya les voy a mostrar. Por lo tanto, se considera polimicrobiana. Muchos de estos son anaerobios porque prosperan en un ambiente redox bajo el sarro, como pueden ver en la primera imagen, esta dentadura con sarro, entonces prosperan en ambiente redox que se encuentra entre los dientes humanos o en áreas de gingivitis. La mayoría de las mordeduras involucran las manos. Entonces, las heridas de las manos, independientemente de la etiología, tiene una mayor tasa de infección que otras localizaciones. Por lo tanto, estamos hablando de un 28%. Hay que tomar en cuenta eso. Entonces, también les dividí, bueno, del 10 al 25%. La tasa de infección oscila del 2%, heridas superficiales, no penetrantes. Menos del 10% para mordeduras oclusales de toda la dentadura. Y más del 25%, como les mencioné, herida de puño cerrado u otras heridas en la mano. Y las clasificamos así: heridas superficiales, 2%, mordeduras oclusales, 10 y 25. Entonces, las heridas superficiales, como su nombre lo indica, no va a tener mayor relevancia porque con un lavado no va a afectar no va a alterar la continuidad de la capa del epidermis. Las mordeduras oclusales, en cambio, sí, estas ocurren cuando hay suficiente fuerza para romper la piel. También puede haber oclusales en la mano, por ejemplo, que le muerden la mano. Tales lesiones tienen las tasas más altas de infección debido a la delgadez de la piel en estas áreas, sí se pueden topar. Entonces, cuando se muerde un dedo, como una lesión tipo mordedura, lo que está cerca, los tendones, las vainas que recubren de la piel, esto lo hace propenso a infectarse, paroniquias, y también un dato interesante es que morderse los callos, las manos, se considera canibalismo. La herida puede parecer una lesión menor, tipo abrasión, pero hay que inspeccionar bien si es que existe profundidad. Esas en las mordeduras oclusivas. Aquí pueden ver en la imagen en el dorso. En cambio, en la cabeza y el cuello pueden provocar una abulsión, laceración o los aplastamientos mismos del tejido. Entonces, cuando un diente golpea la cabeza, incluso una herida punzante profunda puede parecer inofensiva, pero también existe esta contaminación bacteriana subgaleal. Bueno, puede ser posible, sobre todo en niños que tienen
el cuero cabelludo y bueno, en menores de edad, con las fontanelas abiertas, entonces son suaves, depresibles. En cambio, las lesiones de puño cerrado, como, así me olvidé decirles que en las oclusivas, la descripción son en forma semicircular, va a haber, bueno, uno ovalada, con eritemas, hematomas, entonces eh, eso en características de mordeduras oclusales. En cambio, en las heridas de puño cerrado, sobre todo en golpes, agresiones, estas ocurren cuando el puño cerrado, como tal, golpea los dientes de otra persona suficientemente para crear una herida. ¿De cuánto? De 3 a 8 milímetros de longitud. Entonces, ocurre describiendo superficie dorsal, sobre todo de la tercera y cuarta articulación metacarpofalángica o incluso la interfalángica proximal, si están viendo, de la mano dominante, si es diestro, si es zurdo. Entonces, ya les dije, debido a la delgadez, puede penetrar incluso la articulación y puede dar una tendosinovitis, puede fracturar el metacarpón, puede lacerar, como pueden ver el tendón extensor, ahí está la línea de la lesión. Pásale a la siguiente. Ya. Bueno, vamos a la etiología, como tal, los microorganismos. Hay que saber la flora bacteriana ya sea de la boca y de la piel. Entonces, en la boca, lo más relevante aquí es Echinella. Esa siempre vamos a encontrar en la boca. Y tenemos otros como de gram positivos, como el Streptococcus betemolíticos grupo A, otras bacterias como Fusobacterium, Peptostreptococcus, Prevotella, pero no se olviden, la más importante es la Echinella. En cambio, la flora cutánea. ¿Esto por qué la Echinella? Para el tratamiento, porque si vamos a dar una profilaxis, no en todos vamos a dar antibióticos, debemos tener en cuenta que el espectro esté dirigido para la Echinella. La flora cutánea, ya sabemos, Staphylococcus, Porphyromonas. También nos menciona la literatura la transmisión de virus. Tenemos la hepatitis B, la C, incluso el HIV, pero es menos frecuente porque, como pueden observar, aquí les puse el porcentaje, el 75% en personas con hepatitis B van a tener en su saliva el 75%. En cambio, en el VIH no tanto van a estar en la saliva, sino más bien a nivel sanguíneo. Entonces, para diferenciar rápido esto de hepatitis B y hepatitis C, vamos a tener factores de riesgo, ¿verdad? Para personas que se drogan, sabemos que la transmisión puede ser sexual, transmisión vertical, personas con alta prevalencia de hepatitis B, carcelarios, etcétera. Entonces, hepatitis B es un virus de ADN y puede cronificarse. Pero como tal, el 85% cuando es crónico es hepatitis C. Y su transmisión es parenteral. Entonces hay que tener en cuenta siempre quién es el que le mordió a quién, ¿ya? Bueno, este es de los inóculos que ya les mencioné. También contar con tomar en cuenta la sífilis, tuberculosis, hongos como la actinomicosis y el tétanos. El tétanos, ¿para qué? Porque vamos a dar, como ya nos mencionó en las anteriores mordeduras, porque ponen heridas contaminadas, la profilaxis antitetánica. Pásela a la siguiente. Ya, vamos, bueno, es parte de la fisiopatología, ya les conté etiopatogenia. Bueno, aquí más es la clínica, una clasificación. Sabemos que la mordedura humana en el cuadro que pueden observar ahí puede ser incidental, es decir, autoinfligidas, las que cuando en personas sobre todo con trastornos mentales, discapacidades mentales, también un síndrome de Lesch-Nyhan, o Love Nips, que son los pellizcos del amor, cuando hay juego de
cuando hay juegos sexuales que pueden llegar a la agresión. Esto sobre todo en, eh, bueno, en mujeres. También del otro lado tenemos la intencional, las provocadas. Aquí están las que les mencioné. Mordeduras oclusivas y lesión de puño. Se preguntarán por qué les puse a Juanito y a John ahí listos para cualquier batalla. Es por el comportamiento agresivo. Sabemos que epidemiológicamente hay más estas mordeduras de lesión de puño cerrado en personas agresivas, sobre todo los hombres que tienen esta tendencia a la violencia. No todos. Entonces, comportamiento agresivo. También tenemos accidentes deportivos, como pueden ver a Luis Suárez. Bueno, fue tendencia en el Mundial. Juegos agresivos en los niños, sobre todo bueno, cuando en primaria, bueno, se sobreentiende. También laceraciones en la lengua, lesiones ocupacionales, en este caso hablando de los dentistas. ¿Qué es lo importante en esta diapositiva? Cuando las mordeduras son oclusivas. Vemos a un niño con un tamaño de la mordedura mayor a 2.5 centímetros. Debemos alertarnos, tener en cuenta abuso infantil, porque la distancia intercanina de ambos caninos en los adultos va a ser aproximadamente de 3 a 4 centímetros. Los niños no van a tener esa mordedura. Entonces, si en niños vemos estos hallazgos de mordedura oclusiva de mayor a 2.5 centímetros, sospechar de abuso infantil. Lesión de puño cerrado. No se olviden, tercera o cuarta metacarpofalángica, sobre todo porque cuando existen estos golpes es a manera de gancho interfalángica proximal. La epidemiología, a partir de bueno, en un rango de 10 a 34 años, 3 hombres por cada mujer. Pasa a la siguiente. Vamos a la clínica. Dentro de la clínica hay que observar signos de infección, ya sea infección superficial, y en este caso la imagen de una celulitis y con signos, manifestaciones sistémicas, ¿verdad? La fiebre, eh, hipersensibilidad, eritema, hinchazón, calor, rubor, bueno. Y también puede haber drenaje purulento, linfangitis. Entonces, también un absceso superficial puede estar asociado como un nódulo, ¿verdad? Doloroso, eritematoso, fluctuante que se mueve. En cambio, los signos de infección profunda se añaden lo que les comenté, más que estos síntomas persisten y son progresivos varios días después de la lesión, incluso en movimientos pasivos. Y dentro del examen físico va a ser desproporcionado, se van a escuchar incluso crepitantes, las articulaciones van a estar hinchadas, persiste la fiebre, puede haber inestabilidad hemodinámica. Entonces, sobre todo, los signos de infección profunda hay que sospechar en pacientes inmunosuprimidos, como la diabetes, por la neuropatía. Eso, entonces, ¿qué vamos a pedir? En profunda sí podríamos pedir, ¿verdad? La biometría, marcadores, pero también porque puede llegar a provocar una osteomielitis, entonces marcadores inflamatorios como la PCR, la velocidad de eritrosedimentación, pero en general no está indicado por los porcentajes que les dije. Ya el 2% de las mordeduras humanas pueden infectarse si es que no son en la mano. Pero si son pacientes diabéticos, ahí sí podemos pedir incluso cultivos, ¿sí? La imagen tampoco está indicada, pero podríamos usar en lesiones de puño cerrado por las fracturas. Un eco, no tanto, sino más para el estudio, ¿verdad? De diferenciar una celulitis de un absceso drenable. Pásala a la siguiente.
Tenemos 8 minutos. Vamos al tratamiento de las heridas. Como se dieron cuenta, es casi lo mismo, ¿verdad? De mordeduras de perros, de gatos. Lo principal es la limpieza, entonces un lavado profuso. Entonces, si irrigamos con suero salino, una solución isotónica, puede ser con, bueno, una jeringuilla de 10 ml. El otro aspecto son las suturas, cuando vamos a hacer un cierre primario, cuando vamos a hacer un cierre por segunda intención, eso ya les comentaré en las siguientes diapositivas, y la antibiótico terapia. Entonces, si empezamos con la limpieza de la herida, como tal, además de irrigar profusamente, también podemos debridar si es que existen tejidos no viables, porque estos van a empeorar la cicatrización y van a tender a infectarse, necrosarse. Entonces hacemos una incisión de los bordes irregulares, sobre todo también para poder hacer la sutura, ¿no? Unir ambos cabos. Si son escisión de restos de tejidos desvitalizados para prevenir infecciones. Pásale a la siguiente. También, bueno, si es que no tenemos solución, bueno, si es que tenemos más que una solución isotónica, podemos utilizar la povidona yodada, el peróxido de hidrógeno diluido, también la povidona diluida, para limpiar completamente la herida. Y bueno, aquí están cuándo debemos suturar. Por lo general no se hace una sutura. Esto depende de, bueno, el cierre de la herida depende de la hora, de la evolución. No se cierra heridas en manos, en heridas punzantes, heridas infectadas que tengan más de 12 horas. Para ello, estas heridas pueden hacerse con una sutura, bueno, de segunda intención. Es decir, como pueden ver en la imagen, cuando los bordes son muy alejados, se deja que de la capa basal se prolifere y quede un tejido conectivo antes del cierre primario. El cierre primario solo se unen los bordes, porque son proximales. En cambio, en una sutura secundaria, este tejido, esta cicatriz, no vamos a cerrarlas. ¿Por qué? Porque pueden infectarse y porque ambos bordes están alejados. Entonces, heridas de cabeza y cuello, al ser áreas cosméticas, pueden cerrarse en menos de 12 horas y si obviamente no están infectadas. Bueno, es como tal el tiempo de evolución. Pásale a la siguiente. Por ejemplo, si son de perros, sí podrían hacerse en cambio de una tercera infección. Es decir, no cerramos, sino limpiamos. Vamos limpiando. Eso nos permite la tercera intención. Ahora vamos a los regímenes de antibióticos cuando vamos a dar una profilaxis. En resumen de esta tabla, de primera línea, amoxiclavulanato. Ahí tenemos la dosis de amoxicilina 875, de clavulanato 125 miligramos, BID 2 veces al día. Cuando es profilaxis se da de 3 a 5 días. En cambio, cuando hay una infección establecida, no vamos a dar a o sea, si viene un paciente con una mordedura humana, no vamos a indicar una antibiótico terapia, sino cuando tenemos riesgos de infección, sospechas de infección, una evolución mayor de 12 horas y así. Entonces, de 3 a 5 días, profilaxis antibiótica. Pero cuando ya hay cuando la terapia con antibióticos, cuando la infección esté establecida, se alarga de 5 a 14 días. Entonces, lo principal, el amoxiclavulanato, no hay que usar cefalosporinas o penicilinas para abarcar la mayor parte de microbios. Sobre todo porque no van a tener actividad contra la Legionella crodens. Entonces, ¿cuál es la alternativa, por ejemplo, en pacientes que son alérgicos a las penicilinas? Bueno, aquí está trimethoprim sulfamethoxazol. Bueno, aquí están el resto, ¿verdad? El doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día. Otras que son muy efectivas, la ciprofloxacina. Pásale a la siguiente.
Aquí tenemos, en cambio, los regímenes parenterales, pero Doc, disculpe que le interrumpa. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo nos queda de la reunión? nos queda 3 minutos, pero ya acabó. Ese es Ah, ya, ya. Entonces, siga, Doc. una diapositiva. Como tal, en cambio, cuando son parenterales, podemos dar ampicilina sulbactam. Ahí están las dosis, 3 gramos cada 6 horas. O también podemos utilizar la ceftriaxona. Ya es una cefalosporina, pero es de tercera generación, sería 1 gramo. Esto es en monoterapia. Y podemos agregar metronidazol, sabemos, por los microorganismos anaerobios. Este quinela, me olvidé de mencionarles, es un microorganismo facultativo. Pásala a la siguiente. Algo también que es importante es la prevención del tétanos, ¿verdad? Clostridium tetani. Entonces, ¿cuál es lo recomendado, verdad? Son una serie de vacunas de 3 dosis que deben administrarse en pacientes con antecedentes desconocidos de vacunación contra el tétanos o que hayan recibido, como menciona aquí, menos de 3 dosis. Ahí podemos dar esta profilaxis contra el tétano. O también está indicado para pacientes que recibieron una serie completa de tétanos, pero su administración de refuerzo fue hace más de 5 años. Para los pacientes con antecedentes de 3 o más dosis de vacuna contra el tétanos, tétanos y difteria, que recibieron un refuerzo hace menos de 5 años, no requiere un refuerzo contra el tétanos. Entonces, eso en resumen de esta tabla. Estas heridas suelen tener varios días y están muy contaminadas, incluso infectadas en la primera presentación. En cambio, las mordeduras sin penetración, ya sea abrasiones, contusiones, no requieren de esta atención, de esta profilaxis. Entonces, no se olviden, si tiene dosis previa del tétanos, desconocemos menos de 3 dosis, si vacunamos, pero no damos la inmunoglobulina. Bueno, este resumen pueden, no sé, tomarle fotos si quieren. Pasa a la siguiente y creo que con eso termino mordeduras humanas. Muchas gracias, doctor y compañeros. Muchas gracias, Doc. Doc, creo que falta todavía una más de mordeduras. Ayúdenme creando la reunión, por favor, pero en unos 15 minutitos, ¿ya? Porque me desocupo de hacer algo y ya seguimos con la clase. Porfa, Docs, ¿ya? Ya, Gracias. listo, Doc. Doc, pero hoy únicamente clases hasta las 7 porque tenemos otra clase. Ya,